Bien chicos, vamos entonces con el último video de esta semana y es la cuarta clase para ustedes del libro. Vamos a ver lo que es el paralelismo de vectores, es decir, cómo determinar cuando dos vectores son paralelos. Para ello entonces vamos a hacer un análisis un poco intuitivo y recordando entonces que nosotros teníamos un vector, por ejemplo el vector A. En este caso tenemos el vector A dibujado ahí. Pero si yo quiero determinar que un vector es paralelo con el otro, evidentemente tiene que tener la misma, en este caso la misma dirección y el mismo sentido, ¿cierto? La magnitud puede variar, pero para encontrar su magnitud es bien sencillo, solo es de multiplicar, como nosotros lo vimos en el tema pasado, solo es de multiplicarlo por un escalar. ¿Qué pasaría si yo a este vector lo multiplico por 2? ¿Qué obtendría? Evidentemente tendría el mismo vector orientado, de esta forma así, con el mismo sentido y dirección, pero evidentemente el doble del vector A. Vean que ambos vectores en este caso serían paralelos. Evidentemente también serían proporcionales uno con respecto al otro, ¿cierto? Quiere decir entonces que para un tema de paralelismo de vectores tengo que tener claro la parte de la proporcionalidad. ¿Qué pasa si yo tengo el vector, en este caso ahora menos A, orientado en el sentido inverso? Si yo quisiera tener un vector paralelo a ese vector, si yo lo multiplico por menos 2 también, pues evidentemente tendría ese vector que es proporcional con el vector de menos A. Vean que tiene el mismo sentido y tiene la misma dirección que el vector de menos A. Es decir, que el concepto que está implícito entonces con el paralelismo de vectores es la proporcionalidad de los vectores. Es decir, que al multiplicar ese vector A determinado por un vector, por un escalar cualquiera, voy a obtener un vector que sea paralelo al vector dado, en este caso el vector A, o al vector menos A. Entonces podemos concluir con lo siguiente: dos vectores serán paralelos evidentemente si son proporcionales. Y la proporcionalidad de dichos vectores es que el vector A es igual a un vector K multiplicado por el vector B. De esa forma entonces probamos que dos vectores son paralelos. Pero para ello nosotros vamos a utilizar una fórmula que la vamos a deducir de la siguiente forma. Teniendo entonces la proporcionalidad de vectores, utilizando la multiplicación de un escalar por un vector, entonces yo puedo tener las componentes de ese vector. Las componentes del vector A sería componente A sub 1, A sub 2, igual a la escalar multiplicado por las componentes del vector B, que sería B sub 1, B sub 2. Evidentemente, si yo utilizo acá las componentes para poder establecer en este caso la multiplicación, vean que si yo multiplico acá, me quedaría que A sub 1 sería igual a K por B sub 1, que es lo que tenemos acá, y yo puedo despejar el valor del escalar, es decir, K sería igual a A sub 1 sobre B sub 1. Lo mismo hacemos con A sub 2, A sub 2 sería igual a K por B sub 2, de esta forma. Despejando K tendríamos que K sería entonces A sub 2 sobre B sub 2. Evidentemente aquí vamos a igualar el escalar que tenemos aquí y nos quedaría entonces que por la proporcionalidad, para determinar que dos vectores son paralelos, tendríamos la siguiente igualdad. Tendríamos que A sub 1 sobre B sub 1 es igual a A sub 2 sobre B sub 2. Esto que está aquí, esta fórmula que tenemos aquí, me determina cuándo dos vectores son paralelos. Es decir, esta es la condición para que dos vectores sean paralelos. Muy bien, entonces tener en cuenta, muy clarito, tener en cuenta esta forma. ¿Ok? Como lo estamos haciendo en clases virtuales, jóvenes, estoy empleando la fórmula. Pero realmente si estuviéramos de forma presencial, a mí me gusta más hacer el análisis intuitivo, así como lo empezamos analizando acá, para poder llegar a una deducción lógica de esto, ¿no? Pero que hago que el alumno lo deduzca. Haciendo algunas otras cosas que solo de forma presencial lo podríamos hacer. Bien, vamos entonces a hacer el ejercicio 1.15 de su libro, donde dice sea el vector 2a menos 3b un vector diferente de 0, o sea que este es un vector, no es un vector 0. Demuestre que menos 4a más 6b, que también es un vector diferente de 0, y que 2a menos 3b es paralelo con el vector menos 4a más 6b. Recordando que este es el símbolo del paralelismo, ¿cierto? Muy bien. Entonces lo que vamos a probar acá a través de la proporcionalidad, en este caso en este ejercicio lo vamos a probar viendo acá cuál es la proporcionalidad o cuál es realmente el escalar por el cual se multiplicó el primer vector. Veamos acá, tenemos que estos dos vectores van a ser iguales, en este caso van a ser iguales porque van a ser paralelos entre sí, pero vamos a demostrar esa parte.
Para probarlo, vean que lo que hicimos acá es sacar el menos 2 como escalar de este vector. Realmente este vector está siendo multiplicado por menos 2. Y vean que tenemos el mismo vector, lo que tenemos dentro del paréntesis, vean que son los mismos vectores. Nada más que este vector que yo tendría aquí es un vector paralelo, nada más que está en sentido opuesto y es el doble con respecto al primer vector que tenemos acá, que es el vector 2a menos 3b. Sin embargo, a pesar de que uno está en sentido opuesto, significa que estos dos vectores son paralelos, como nosotros ya lo hemos visto en clases previas. Por tanto, podemos decir como 2a menos 3b es un vector diferente de 0, es decir, no es un vector 0, y menos 4a más 6b es un vector, no es un vector 0, se tiene que menos 2 por 2a menos 3b es diferente de 0, por lo que se tiene que ambos vectores, en este caso, como lo hemos probado, ambos vectores son paralelos. Aplicando aquí entonces el criterio de la proporcionalidad, al ver que los vectores son iguales, nada más que en el segundo vector está siendo multiplicado por 2, es decir, lo estamos alargando en el sentido opuesto. Al ver esta parte podemos concluir que esos dos vectores son paralelos uno con respecto al otro. Y el otro ejercicio que vamos a hacer, que yo lo saqué de otra fuente, lo vamos a hacer aplicando la fórmula que habíamos deducido en la diapositiva anterior. Tenemos acá dos vectores, el vector A, que es menos 2,1, y el vector B, que es el vector menos 2,1. Aplicando la fórmula tendríamos lo siguiente: A sub 1 sobre B sub 1 es igual, o debería ser igual, a sub 2 sobre B sub 2. Es decir, la primer componente del primer vector entre la primer componente del segundo vector debe ser igual a la segunda componente del primer vector entre la segunda componente del segundo vector. Vamos a probarlo. Menos 2 sobre 2 es igual a 1 sobre 1. Evidentemente, si son iguales, por tanto van a ser paralelos, ¿cierto? Porque estamos diciendo menos 2 sobre menos 2 es 1 y 1 entre 1 es 1. Por tanto, podemos concluir que estos dos vectores van a ser paralelos. Es bien sencillo entonces determinar cuando dos vectores son paralelos. Evidentemente esos vectores tienen que ser, en pocas palabras, tienen que ser proporcionales. Muy bien, jóvenes, en este video no hay tareas por resolver. Vamos a quedar por aquí en esta semana y vamos a volver a retomar el tema de vectores en la siguiente semana. Recordándoles que si tienen dudas con cualquiera de las tareas que he asignado durante la semana, usted me puede escribir directamente al WhatsApp y estamos para resolver cualquier inquietud. Entonces nos vamos a ver hasta el próximo video, si Dios lo permite.